tiempo ahora de hablar de creatividad aplicada a la inteligencia artificial. Le voy a dar la bienvenida a Aldo Espontón. Aldo llegó hoy a la mañana, también muchos de los speakers vinieron de afuera, hoy de Uruguay, ayer de Madrid, así que parece que la inteligencia artificial es súper activos, hombres súper activos. Él nos va a contar un poco cómo la inteligencia artificial influye en la creatividad. Y una pregunta, hoy se habló mucho del poder de predictividad de los datos, pero la gran pregunta es, ¿la inteligencia artificial puede crear, puede generar una idea? ¿Nos prometés respuesta? No prometo respuestas, pero al menos si hay un no claro en la cabeza, por lo menos que se vayan un capaz o algo así. Aldo es ingeniero en telecomunicaciones y estuvo estudiando el tema de la inteligencia artificial durante más de 7 años. Hizo un máster en matemática aplicada en París y hace 3 años trabaja en Globan y está a cargo de todo lo que es el desarrollo interno de inteligencia artificial dentro de la organización. Así que bienvenido. Muchas gracias. Queremos respuesta. Vamos a ver. Respuesta. Espero que se lleven algo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, voy a hablar un poco de creatividad, pero obviamente tengo que meterme un poco en el tema de inteligencia artificial. Y como decía Carla, quiero intentar al menos dar una pista de qué es ese tipo de ideas de si una máquina puede o no puede crear. Primero que nada, a esta persona la deben conocer, es Alan Turing. Esta persona hace casi 70 años se hizo una pregunta, que de hecho desarrolló un manuscrito con esta pregunta, que básicamente se hizo la pregunta si pueden las computadoras pensar. Esa pregunta cambió un poco el paradigma de todo lo que entendemos hoy por inteligencia artificial, pese a que se desarrollaron un montón de cosas que no se pudieron aplicar hasta decenas de años después. Y en particular en este manuscrito, él dice que muchas de las máquinas, si se piensan como, o mejor dicho, si pensamos el cerebro como una máquina, básicamente, entonces una máquina adecuadamente programada podría llegar a comportarse de la misma forma que un cerebro humano. Eso no significa ser creativo, pero al menos significa tener ciertos aspectos de la inteligencia humana como la conocemos. Entonces, como decía Carla, la pregunta ahora es un poco más grande. ¿Pueden las computadoras ser creativas? ¿Pueden crear una obra de arte? Para seguir con esto, lo primero que necesito hacer es definir creatividad. Porque hay una frase muy linda que dice que la creatividad es tan individual como universal. O sea, todos tenemos la capacidad de crear, pero la tenemos a nuestra propia y única manera. Entonces es difícil incluso definir creatividad de una forma única y que nos convenza a todos. Entonces la más fácil es agarrar una definición de diccionario, ¿no? O sea, ¿qué es la creatividad? Es la capacidad de crear. Si yo agarro solo esa definición me parece un poco vaga y capaz que hasta es fácil responder la pregunta. Entonces, yendo un poco más allá, explorando una definición un poco más completa, sería básicamente el uso de la imaginación o de ideas originales en la creación de trabajos artísticos. Y hay una palabra, me parece clave, o 2 palabras claves, que es el tema de la imaginación o la de ideas originales, ¿no? Entonces, la pregunta cambia un poco. Ya no paso a preguntar, ¿puede una máquina ser creativa? Sino paso a preguntar, ¿puede una máquina imaginar? ¿O puede una máquina tener ideas originales? Y de vuelta, como decía al principio, mi intención no es responder esa pregunta, porque es una pregunta, primero, irrespondible en 15 minutos, y segundo, que es un poco más filosófico, tiene otros aspectos que son bastante más complejos. Pero sí darles un par de ejemplos que si al menos tienen, si la idea que tienen es un no claro en la cabeza, por lo menos que se vayan con la duda. Y en base a ejemplos. Primero que nada, un par de ejemplos de generación. Estas caras son todas generadas por una máquina. Esas personas no existen. Son caras de alta resolución generadas por un algoritmo generativo. Y es bastante impactante lo que se puede llegar a hacer con este tipo de algoritmos, que básicamente lo que hacen es analizar, sí, un conjunto muy grande de datos, pero después intentar generar nuevos puntos en ese conjunto de datos que no son ninguno de los otros, pero que sí aprovechan la información de todo el resto para generar. Y son cosas bastante convincentes. Imagínense la aplicación de esto en un montón de escenarios, ¿no? Por ejemplo, en gaming, ¿no? En donde yo tengo que diseñar un mundo muy complejo en el que necesito personas, necesito animales, necesito lo que sea, y yo puedo, en vez de tener muchas personas en memoria, yo lo que puedo hacer es generar las personas a medida que las voy necesitando. El juego se volvería casi único para cada uno de nosotros. Después hay otra aplicación muy interesante, que es la aplicación de transferencia de estilo, que la habrán visto muchos en aplicaciones hoy por hoy, de esas que procesan fotos y eso para
para Instagram y esas cosas, la transferencia de estilos, que es una idea un poco compleja. Hoy por hoy con técnicas de redes neuronales se pueden hacer cosas muy, muy interesantes y se puede aplicar a más cosas que solamente una imagen. Se puede aplicar a texto, se puede aplicar a video. Y les quiero mostrar un ejemplito muy corto de cómo se puede aplicar transferencia de estilo en video. Y van a ver dos personas que en principio no tienen ni idea cómo bailar y le van a transferir el estilo de un bailarín profesional, que es el señor. Estas personas no saben bailar claramente. Y se le puede transferir los movimientos de la persona que baila mediante una detección de pose y después una transferencia de estilo. Y es bastante interesante el resultado. Le voy a dejar un segundo más porque hay otro ejemplo también que es más hilarante, digamos. Es muy divertido, tienen que admitirlo. La música está como atrasada con el video, pero imagínense por la música lo que va a pasar ahora. Nuevamente, la prueba de que no saben bailar. Si se fijan, obviamente hay artefactos en el video, hay cosas que pasan que no son de un resultado. O sea, si yo lo pongo en una película de alta resolución, esto no va a pasar, obviamente, pero es el tipo de cosas que uno puede empezar a hacer con inteligencia artificial, con procesamiento de imágenes, procesamiento de audio, etcétera, para generar cosas que antes no estaban ahí. Y por último, me quiero meter en el tema de generación de música con inteligencia artificial, porque es un tema bastante interesante. Y un poco responde esa pregunta de si una máquina puede o no ser creativa, puede no generar una obra de arte. Y lo quiero hacer primero con un ejemplo de una compañía que tuvimos el gusto de conocer hace un tiempo, que es Aiva. Son unos chicos que se dedican a analizar una fuente de datos muy grande de música, en particular música clásica, e intentar después tener algoritmos generativos que propongan soluciones o propongan piezas musicales a músicos que después la ejecutan y se usan, por ejemplo, en producción de cortos audiovisuales, en publicidad, etcétera, para generar música, en este caso música clásica muy, muy personalizada. Les voy a poner un ejemplo que dura un minutito de una música y mientras voy a preparar otra cosita acá para que ustedes escuchen. Bueno, es difícil, la pieza sigue, es larga, pero no, todavía no, por favor, un segundito. Es difícil saber si responder la pregunta de vuelta, si la máquina puede ser creativa o no. Porque además es difícil acotar el proceso creativo a solamente la escritura de una pieza musical, en ese caso, porque lo que escuchaban eran personas ejecutando una pieza escrita por inteligencia artificial. Lo que voy a hacer ahora es eso mismo, voy a ejecutar una pieza que es compuesta por el mismo algoritmo generativo. En este caso yo tuve la suerte de conocer al CEO de Aiva, un chico muy copado, y también en esta idea de cómo presentar mejor la idea de generación musical, y aprovechando un poco que tengo muy pocas habilidades con la guitarra, pero algo puedo hacer, él me propuso, o me regaló de alguna manera, una pieza que compuso esa misma máquina, pero que en particular es un tango, también un poco por mi origen rioplatense, digamos. Y lo que voy a tocar es eso, es una pieza generada por Aiva, por esta máquina,
cuyo voicing, o sea, la expresión, digamos, la melodía principal, la ejecuta una guitarra, está compuesta por la máquina y la voy a ejecutar yo por sobre el backing track, digamos, o la pista de la pieza. Así que recuerden, ninguna de estas notas que yo voy a ejecutar, pese a que las voy a ejecutar yo, las escribí yo, fueron compuestas por esa máquina y nada, espero que les guste. Ahora sí, gracias. Voy a tocar a tono. Ahora sí. No es necesario que aplaudan, porque además me equivoqué. Sí, gracias. Bueno, nada, me gusta hacerlo mucho porque es una linda muestra de cómo uno puede aprovecharse de la tecnología para hacer cosas que parecen superhumanas. Y justamente lo que quiero erradicar, y para eso está el último slide, es la idea de reemplazo, ¿no? O sea, creo que lo que vamos a ver, y un poco también respondiendo a lo que decía Martín, esa última pregunta, ¿qué vamos a ver en estos años en AI? Yo creo que lo que vamos a ver es mucha colaboración, mucha inteligencia, muchos algoritmos aplicados a que podamos hacer mejor las cosas, a que haya un montón de cosas que no podemos hacer para que las hagamos mejor, otro montón de cosas que no queremos hacer y que las podamos hacer, que no sean blockers de todo lo que queremos llegar. Así que nada, me parece que lo que mucho vamos a ver, y aprovecho el ejemplo de esta artista china que básicamente pinta cuadros con un brazo robótico que si ella no pinta, el brazo no hace nada, simplemente es un tema colaborativo lo que pasó ahí. Lo uso como excusa para decir que me parece que la clave de todo esto es un poco la colaboración. Así que gracias.